La vida tiene un regalo para ti. Relájate, respira profundo y prepara tus 5 sentidos. Desbloquea tu mente con el código de vida de hoy. Bienvenidos a tomar conciencia desde el amor con el podcast Código Vida. Comenzamos. Hola, hola amigos, bienvenidos a este espacio de mensajes de amor, transmitiendo desde nuestra cabina de Código Vida. El día de hoy tengo un invitado muy especial, demasiado especial para mí, me honra con su presencia, aunque estemos a larga distancia. Él es el maestro Daniel Gambarte desde Argentina. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dani? Bien, muy bien. Saludos a todos los que están escuchando esta grabación. Muy contento de estar aquí y a disposición, como siempre, ¿no? Para todo lo que se necesite. Saludo a la gente de México, sobre todo, ¿no? Hace mucho que no estoy por allá, así que muy contento y también honrado de estar aquí con vos, Cari. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Dani. México el día de hoy se viste de manteles largos y créeme que te vamos a estar esperando con los brazos abiertos porque muy pronto va a venir por estos rumbos, Daniel. Ya nos lo prometió, ¿verdad, Dani? Sí, sí, incluso con escribano presente, ya comprometido para ir a México. Seguramente que sí. Aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos, Dani, con nuestro corazón y con todo el amor que México sabe dar. Pues bienvenido Gracias. a este espacio de mensajes de amor. El día de hoy, amigos de cabina de Código Vida, queremos platicar con ustedes este hermoso tema. Te amé tanto que me olvidé de mí. Es un tema polémico, es un tema fuera de lo que Dani probablemente pueda estar siempre platicando en entrevistas. Y el día de hoy vamos a abrir nuestro corazón, tanto Dani como un experto como su servidora. Hoy no venimos a dar una cátedra, venimos a abrir este corazón para ustedes, a hablar de esas veces donde hemos amado demasiado, Dani, que hemos amado hasta para sangrar, digamos, ¿no? Que nos hemos perdido en el camino, nos hemos vaciado y ellos, o sea, la otra parte, a veces ni se enteran. Entonces, Tal, dime, Dani, tienes el tal espacio cual. abierto, es tu casa. Tal cual, sí, y pienso que es parte del juego inconsciente, podríamos decir, en función de todos venir a resolver conflictos a este mundo de expiación, como siempre digo, para vivir esas experiencias que, como bien decías, muchas veces afectan el corazón, sobre todo cuando uno da, como bien has dicho, el dar o el dharma, que es lo que sucede muchas veces en ciertas personas que lo dan todo sin pedir nada a cambio, en forma incondicional. Y quizás son las personas que, como bien decías, dan demasiado en términos de la observación del entorno, ¿no? Cuando vos ves que una persona está como hechizada muchas veces, queriendo de alguna manera establecer un vínculo y apegarse a él, Ujú, a como dé lugar, más allá de las desavenencias que puede tener un vínculo, porque muchas veces si uno viene a resolver conflictos es evidente que cada uno carga con un programa distinto, que significa una forma de reacción al amor distinta. Y ujú, esto tiene que ver no solamente con lo masculino y lo femenino, sino también con los programas inconscientes familiares que tenemos. Y digo yo que cuando dos personas se encuentran, siempre hay una fila de un lado y del otro de personas. ujú, Qué sé yo, 37, 40, 50 personas del lado de una fila y del otro también otras 30 o 40 personas ujú, interesadas en que esas dos personas que se conocen resuelvan finalmente lo que no está resuelto. Quizás no sean personas, pero sí son las vivencias que quedan ahí arraigadas en ese ujú, campo cuántico, podríamos decir, que no vemos, pero que está, y que son intereses que tienen que ver con, obviamente, con esa pareja, ¿no? Hay todo como una presión coercitiva, como una coacción ancestral interesada en que esas dos personas
finalmente resuelvan el conflicto. Entonces, digo yo que esto es un juego, el juego Ujú, del amor, el juego del corazón, y está en, digo yo, porque el ser humano es un ser que está en evolución, y los vínculos de pareja están para eso precisamente, para trascender, para vivir aquellos conflictos que afectan la supervivencia de cada uno también. Porque detrás del amor también se esconde lo que es la supervivencia de cada quien, ¿no? La supervivencia de cada uno, que ujú. sobre todo es cuando uno sufre, ¿no? Es el apego emocional que uno puede tener cuando hay una separación afectiva. A veces no es simplemente la separación por el amor únicamente, sino todo lo que conlleva ese vínculo, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con aquellas cosas que no hemos resuelto de nuestra infancia, ¿no? Las famosas y bienaventuradas heridas que todos tenemos. Híjole, y es que cuando abordamos este tema de las heridas, creemos que es algo pasajero o creemos, Dani, muchas veces que me ha tocado que te dicen, yo ya fui a Cancún, que por cierto le encanta a Dani Cancún, yo ya fui a Cancún a hacer un retiro y allá sané a mi niño interior y yo ya estoy súper bien. Esto es lo que yo les digo siempre que platico en temas en los podcasts o con personas como tú, Dani. Esto es de diario. O sea, tenemos que estar atendiendo estos temas diario, aunque ya los tengamos conscientemente identificados. Ahora, hay una parte con todo esto que tú nos mencionas y muy cierta es, ¿por qué de 100 personas que tú conoces, por qué una te llama la atención? O sea, porque en una específicamente uno pone los ojos ahí y dices, es que lo famoso que ahorita, ¿no? Es que sentí una conexión increíble o vibramos bien padre. Primero digo yo porque hay una conexión y una afinidad biológica, Ajá. que es lo que está en como telón de fondo, que muchos por ahí no comprenden de que las hormonas, por ejemplo, acompañan a la experiencia y las hormonas se comportan de manera no aleatoria, sino con un sentido. Las Ujú, hormonas acompañan a esa afinidad biológica que tiene que ver sobre todo con los Edipos y Electras, no visto desde el punto de vista de la psicología tradicional, sino visto y observado desde el punto de vista de la biología. ¿Y quién no ha vivido situaciones justamente en el desarrollo, ¿no? De estas capas del corte cerebral que yo siempre digo, que los ujú, niños o niñas van desarrollando partes de su cerebro y en esas primeras etapas, que sería la etapa oral, por ejemplo, pues tenemos tres etapas fundamentales que están grabadas en nuestro cerebro, ¿no? Son las experiencias que hemos vivido en el pasado cuando éramos niños. La etapa oral, que es fundamental, la etapa anal, también que es fundamental, y la etapa genital. Yo digo ujú, que todas las experiencias que hemos vivido de niños en esas etapas, si esas necesidades no fueron cubiertas, se van a traducir en comportamientos el día de mañana, cuando seamos adolescentes y adultos, exactamente en los vínculos de pareja. Y que eso, por eso digo que es una afinidad biológica. ujú, Entonces, muchos conflictos que no fueron resueltos en esas etapas, donde hay un Edipo mal resuelto, por poner ejemplos, ¿no? En la ujú, etapa oral es muy importante que la madre pueda alimentar a su hijo. Lo más importante está dada en la leche, ¿no? Porque ahí están todos los nutrientes que necesita un niño, porque en la leche materna natural está toda la información que necesita nuestro cerebro para después desarrollarse y sobre todo para confrontar situaciones de supervivencia. ujú, Porque teniendo toda esa información a través del calostro, a través de la leche materna, todo va a ir muy bien. Por eso es importante, ¿no? Que hasta los 3 años, por lo menos esa madre le pueda dar de alimento a su niño. En esa etapa oral, si se cubre esa necesidad, todo va a ir bien. Es muy difícil que una persona vaya a vivir un conflicto de abandono si fue bien alimentado, no solamente con el alimento que corresponde, sino también con la contención
femenina emocional de la madre. Es muy difícil que esa mujer, por ejemplo, y adulta que será, vaya a experimentar esa falta o esa carencia, porque esas necesidades simplemente fueron cubiertas al principio. Y es por eso digo que todo es biológico. Eso va a generar un tipo de comportamiento y un carácter en esa mujer que cuando establezca un vínculo, la energía que le va a mover a esa mujer no va a ser voy a buscar un hombre para solucionar mi conflicto de abandono, voy a estar en la vida para no estar sola, voy a estar haciendo un vínculo para no sentirme abandonada. Voy a tener una relación con un hombre, por ejemplo, en función de que no me abandonen. Voy a crear un clan, voy a conformar Ujú, una familia en función de que no me abandonen, para no estar sola. Y esa es la energía que puede mover toda la vida a esa persona. Puede ser consciente o inconsciente. ¿Pero por qué? Porque todo arranca desde un lugar, desde una necesidad que no fue cubierta, como por ejemplo la etapa oral, donde no se pudo cubrir esa necesidad fundamental. Eso generan comportamientos. Por eso digo que cuando hablamos de conflictos de abandono, no es implícitamente un abandono físico, o sí, sino que es el hecho de sentir un abandono con tu madre presente, o con las ujú, personas presentes, o con tu pareja, tu vínculo presente. No hace ujú, falta que te abandonen físicamente, puedes sentirte abandonada porque es la energía que te mueve, porque es tu programa, porque viniste a eso y por esa razón estableciste ese vínculo. De las 100 personas te fuiste a encontrar solamente con una que reunía esas características. Y las ujú, características generalmente tienen que ver con la madre. En este caso, ¿no? Ese vínculo o ese hombre reunía las condiciones maternas, que fue lo que mi mamá no me dio. Entonces lo encuentro en un hombre que hace de mi mamá. Entonces ahí me siento contenida emocionalmente, no me siento abandonada. Pero claro, esa es la energía que mueve al vínculo y esa misma energía es la que va a atraer todos los conflictos, ¿no? Después tenemos la etapa anal, que es la etapa fundamental donde nos vamos a identificar, ujú, ¿no? ¿Cómo vamos a marcar el territorio por primera vez? Esto es biológico, ¿no? Marcamos el territorio con defecación o orín. Eso los niños de 2 años y medio en adelante, si tienen una muy buena experiencia en esa etapa y no tienen a una madre que le esté encima, ¿no? Entonces se pueden identificar correctamente en el territorio porque no se van a sentir invadidos. Ahora, si ujú, tenemos una madre muy invasiva que le está encima del niño o la niña, justamente cuando está marcando ese territorio, cuando el niño o la niña está descubriendo por primera vez el límite que existe entre su interior y el exterior. Por primera vez los niños entienden, comprenden, sienten en ese marcar el territorio que hay un límite entre ellos y el afuera. Eso es una sensación, es una emoción que queda registrado para toda la vida, lo que hará que ese niño o niña no viva en conflictos de identidad, por ejemplo. Entonces no se ujú, van a asociar a una pareja para sentirse que uno es uno, ¿verdad? No se van a asociar a una pareja para que después, en un futuro, piensen, ¿y quién soy yo en este territorio? ¿No me ujú, ven? Yo estoy acá, ¿qué no me ves? Yo soy tu mujer, por ejemplo, yo soy tu mujer. Identidad, yo soy, yo quiero ser, ¿quién soy yo? Entonces, el conflicto de identidad tiene que ver con eso, ¿no? Con esa etapa, si no fue cubierta, va a generar un comportamiento probablemente de identidad. Y después tenemos la etapa genital, que es la etapa clave en el que nos vamos a asociar emocionalmente o identificar emocionalmente en términos sexuales, hormonalmente con mamá o papá. Para las niñas, el Electra con los padres, varones, y para los niños, varones, el Edipo con la madre, mujer. Y claramente, la primera novia que tenemos los varones es nuestra mamá. Si ujú, mamá reúne las condiciones para que yo pueda identificarme con ella, pues entonces me identificaré sexualmente con mi madre. Teniendo 3 años, 4 años, 5 años, voy a identificarme con ella hormonalmente.
Ujú, porque es, digamos, el modelo a imitar que tengo y porque mi biología ya está preparada porque esos son todos programas que vienen de antes, ¿no? ujú, Ahora, si es una mala experiencia, si yo no tengo una madre con quien me pueda identificar porque justamente no reúne esas condiciones, sea porque sea una madre violenta o porque sea una madre que probablemente a lo mejor trabaje, qué sé yo, en un mercado de abasto donde hay olor a fruta podrida y probablemente el niño le cueste identificarse sexualmente con la madre, porque no es fácil. Pues los niños ya llevan en su experiencia ancestral todo lo bonito, todo lo bello, todo lo lindo, ya eso viene con nosotros. No es algo aprendido, no es una condición aprendida, es una condición innata. Por lo tanto, los niños y niñas o bebés, cuando uno le sonríe a un bebé, el bebé te devuelve la sonrisa. Si uno le hace una cara fea, el bebé se pone a llorar. Eso ujú, porque ya tiene registrado en sus células las experiencias anteriores. Saben que una ujú, cara fea equivale a, qué sé yo, algún tipo de fiera, bestia, monstruo o qué sé ujú, yo, ¿no? Está como a las fauces de un predador. Y sin embargo, ¿dónde aprendió eso el niño o la niña? ¿Dónde lo aprendieron? Y uno le hace una cara fea y sin embargo se pone a llorar. ujú, Por lo tanto, el perfume, el estar bien bañado, el tener a una madre que de pronto sí reúne las condiciones, una madre que está bien vestida, bien perfumada, que, qué sé yo, no sé, se pinta los labios, se arregla, y para el niño varón, y es su primera identificación. Él está enamorado de su madre. Y ujú, probablemente, si es así, si en todo caso lo hace bien al Edipo, todo va a ir bien seguramente en la vida y seguramente se va a asociar más tarde con una mujer que represente, o no, quizás no busque a su madre nuevamente, porque ya resolvió ese problema. Pero si la madre no reúne las condiciones, lo más probable es que busque identificarse quizás con la mejor amiga de la madre, que es esa linda chica que venía a la casa de mi mamá, que se vestía muy bien, que se perfumaba muy bien. De esa me enamoré. Entonces el ujú, niño se enamoró de la mejor amiga de la madre. No hizo el Edipo con la madre, sino que hizo el Edipo con la amiga de la madre. ujú. Ya ahí hay un comportamiento tendencioso, porque el día de mañana ese niño y adulto que será va a buscar casarse, probablemente, con su madre simbólica, aquella que no reunía las condiciones, porque el programa es muy fuerte. Se va a asociar a su madre inconscientemente, se va a asociar a una mujer que no reúne las condiciones, pero lo más probable es que le engañe con la mejor amiga. Esas En cosas que esa pasan, búsqueda, en esa búsqueda, ¿verdad? De mamá. exacto, porque va a buscar tal cual fue al principio y obviamente uno se pregunta, pero hay tantas mujeres en el mundo, sin embargo, como bien dijiste al principio, hay 100 mujeres, ¿por qué fue a elegir justo a la amiga de su madre? Bueno, Ujú, porque es lo que pasó en la etapa del Edipo. No pudo reunir las condiciones la madre para ser el Edipo, desde la biología, por supuesto, y quería ser el Edipo con la mejor amiga de la madre, pero se identificó con ella, pero fue frustrante. Por lo tanto, lo va a resolver más tarde. Y ahí tenemos la respuesta de cómo pasan estas cosas. O muchas veces no se entienden, ¿no? Y bueno, la paradoja de la vida es esa, de que hoy en la vida, en el presente, nos encontramos en forma permanente viviendo estos conflictos que muchos nos preguntamos, pero ¿por qué si hay tantas personas que podemos establecer vínculos sanos y sin embargo justo vamos a buscar lo conflictivo? Dani, y ahorita que tú nos mencionas estas tres fases o tres partes, yo siempre he dicho que ante las 5 heridas que todo el mundo conocemos, que son muy famosas, que incluso hasta les comento, hay que tener mucho tiempo en abordarlas, en estudiarlas y no dejarnos llevar nada más por lo que se ve en internet. O sea, hay que investigar. Y yo siempre he dicho, y estoy de acuerdo con otras autores y otras autoras, que estas 5 heridas tienen dos bases o dos ingredientes principales, que tú ahorita los acabas de mencionar, la vinculación y poner límites.
en la vida. Aquí me llama mucho la atención esta última parte que tú nos comentas de lo genital. Aquí, Dani, en esta parte es cuando el cuerpo empieza a hablar, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a reflejar todo eso que no hemos podido resolver, que creemos que ante una necesidad insatisfecha, porque es lo que tú nos estabas mencionando, buscamos llenar y llenar y llenar todos esos vacíos allá afuera, entregándonos demasiado, tanto hombres como mujeres. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Te puedes dañar hasta tú como persona físicamente, porque cuando el cuerpo grita es porque el alma ha callado durante tanto tiempo, ¿no? O donde no ha podido expresar o no ha podido encontrar ese escape para ese grito desesperado, como tú en los seminarios nos has enseñado, ¿no? Porque haciendo una intervención a esto, Dani Gambarte es el mejor biodescodificador del mundo, me atrevo a decirlo porque del mundo entero, oye, Dani, del mundo entero redondo, Gracias. no te creas, no, del mundo entero, y aparte es el creador de las biodescodificaciones en vivo. Y tú nos habías enseñado esta parte, Dani, donde cuando hay una necesidad insatisfecha, cuando llega la enfermedad, que muchas veces la vemos como el peor enemigo, más sin embargo es nuestro mejor aliado, ¿no? O es ese estado de dinamismo. O sea, todas estas palabras me resonaron muchísimo y yo quisiera que lo compartiéramos con el auditorio, Dani. Esta parte de me entrego demasiado, doy demasiado, que ya como persona me siento, como dijiste, no vista, no reconocida, me siento rechazada, me siento abandonada muchas veces, humilladas, cuántas se han sentido o traicionados, pero sumándole a eso, cuando el cuerpo empieza a gritar, ya hay un desborde de emociones, ¿no? Claro, sobre todo aquellas cosas que se guardan con sobreestrés, porque uno puede vivir conflictos psicológicos en relación con lo afectivo, separaciones afectivas. Hay a cada rato personas que por alguna razón se separan y esas separaciones afectivas pueden afectar emocionalmente en términos de estrés. Y si no hay una descarga en su momento, si en ese corto plazo que nos da la madre naturaleza para que podamos hablar con alguien, para que podamos descargar eso que sentimos, en el hablar o en el comunicarse está la clave. Fíjate que cuando uno se comunica o habla o expresa o descarga, algo sucede en ese preciso instante a nivel inconsciente. Muchas personas no son conscientes lo que significa verdaderamente la comunicación, la vibración del lenguaje, lo que otorga cuando damos un paso para poder expresar aquellas cosas que nos guardamos y las expresamos. Ya no somos nosotros los que nos vamos a hacer cargo del conflicto, sino que ya al expresarlo y al ponerlo en otras mentes, sucede que las otras mentes son las que van a colaborar inconscientemente para resolver ese conflicto. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, porque todos, a nivel inconsciente, no existe la individualidad, Ujú. sino que cuando uno habla y expresa y expone esa cosa que no le contaríamos a nadie, que es lo que provoca la tensión celular, lo que pretende esa cosa llamada subconsciente, que está para eso, dicho y sea de paso, pareciera como que ese animal llamado subconsciente es una entidad que se esfuerza por ser mejor, pareciera que es el tutor nuestro que nos acompaña en forma permanente y el que elige el mayor porcentaje de todas las cosas que nosotros creemos que manejamos, pero que sabemos muy bien que no manejamos, sino que las propuestas y la creación de esas condiciones siempre son del inconsciente. Es el que crea las nuevas condiciones, incluso para nuestras vidas, cuando nosotros descargamos, cuando decimos, cuando le contamos a alguien lo que nos está pasando,
Ahí es donde el subconsciente aparece como un tutor, como un acompañante terapéutico, porque él entiende que nosotros estamos dando un paso para poder liberarnos y liberar a otros, porque no somos nosotros solamente los que nos liberamos a todas esas vivencias ancestrales que están en este campo cuántico. No somos nosotros resolviendo conflictos, somos nosotros resolviendo ese conflicto y ayudamos también a otros, sobre todo las vivencias y las memorias, que son las que provocan las tensiones biológicas. Estamos colaborando con eso, porque nosotros no Ujú. tomamos conciencia que es importante hablar. No importa si no nos escuchan, el tema es que en el hablar está está la comprensión. El hecho de hablar está la comprensión de uno mismo, ¿no? Quizás el otro te escucha, qué bueno, pero no sé si es tan importante que el otro te escuche. Lo importante es que vos estás hablando y te estás hablando a vos, estás reafirmándote. En la medida de la duda, al hablar, estás reafirmando que lo que estás diciendo es tu palabra, es tu verdad, y si lo estás haciendo, estás dando un paso, estás haciendo algo que no harías. Mientras más difícil, mejor. Ok, Dani, y pues bueno, yo te sugiero que tomes tu café y le des un sorbo a tu café porque te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. Daniel Gambarte, ¿algún día ha amado y entregado su corazón de más? Creo que, o pienso, que sí lo he hecho, pero no pensar que fue de más, porque sería en todo caso, cosa que no me pasó, juzgar de alguna manera que di más de lo que tendría que haber dado. Entonces ya eso es una forma de juzgar, y cuando hay temas del corazón, no hay esa clase de medición que uno puede hacer. Si hubiera esa clase de medición, entonces, de alguna manera, sería como una especie de amor condicional. Pero como bien decías, Cari, cuando vos das todo tu corazón, sos una persona que vive intensamente el vínculo, sos una persona que se exaspera muchas veces, sobre todo porque cuando uno está involucrado emocionalmente, lo que sucede es que uno cae en ciertas trampas, no las trampas del otro, sino las trampas de uno mismo, Ujú, en la que uno muchas veces piensa que tiene una cierta seguridad, pero no es así, porque cada uno de nosotros venimos a resolver conflictos. Si no, sería todo muy fácil si uno estuviera seguro o en territorio firme. ujú, Sin embargo, pareciera que uno lo estaría, pero no. Es que uno viene a resolver esos conflictos precisamente, y el otro, por supuesto, siempre termina siendo tu mejor maestro o tu mejor maestra, ¿no? Lo que quiero decir es que no existe tal medición, según mi experiencia. Uno ujú, no mide si es de más o es de menos. Simplemente uno siente que lo dio, y en eso no hay arrepentimiento. En eso hay una conciencia tranquila. Eh, Quizás a lo mejor se establecen ciertas dudas de, de lo que fue, de lo que podría haber sido, o de preguntarse realmente qué es lo que fue. A veces uno quiere buscar títulos o etiquetas para ujú, uno bajar el estrés, para uno buscar ese alivio interno, que es lo que muchos hacen. Che, ¿y esto qué fue? ¿Qué título le ponemos? ¿Habrá sido ujú, amor o no habrá sido amor? Y ahí está la trampa, porque en realidad, si uno se rige por los títulos, fíjate que uno al encontrar un título o se alivia internamente, o puede pasar todo lo contrario. O uno puede pensar que todo lo que pasó nunca pasó, o lo que sucedió no fue amor, sino que lo que fue a lo mejor una necesidad a cubrir,
quizás los miedos venían por ahí, porque todos tenemos necesidades encubiertas que las Ujú, disfrazamos eh, en forma personal, ¿no? ujú, Nos presentamos de una manera, pero usamos esas bienaventuradas máscaras que todos tenemos y, y generalmente es difícil confrontarse con esa verdad, ¿no? Expresar realmente cuáles son nuestros miedos de la supervivencia, porque es lo que termina pasando siempre en un vínculo de pareja. ujú, ¿Qué situación de peligro vive el otro y qué situación de peligro vivís vos? Y eso tiene que ver con esas necesidades que siempre menciono: ujú, alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia. ujú, Esos son todos los conflictos biológicos, digo yo, que afectan a humanos y animales por igual. Pero cuando hay situaciones del corazón, vínculos que se rompen, siempre hay algo que se pone en jaque y es la supervivencia, sobre todo. Y en ujú, esa supervivencia vamos a encontrar esas experiencias de nuestro pasado, esas cosas que no hemos resuelto, o como bien decías vos recién, esas heridas de la infancia o del niño, ujú, que pueden tener que ver con nuestra madre, nuestro padre o algún otro integrante de la familia. En definitiva, de alguna manera, cuando hay un vínculo que se rompe, por ejemplo, puede que nos conectemos inconscientemente con esas experiencias del niño, ¿no? Del niño herido, y que siempre tiene que ver con esas experiencias de la etapa genital sobre todas las cosas, porque ahí es donde nos remite nuestro subconsciente, porque a veces vivimos muy intensamente ujú, esa rotura de vínculo y muchas veces no sabemos por qué nos afecta tanto. Puede que nos afecte mucho precisamente eh, porque no fue satisfecha esa necesidad. Y entonces, bueno, no hacemos más que conectarnos con esas experiencias, ¿no? Y muchas veces, en la mayoría de los casos, siempre terminamos no asumiendo esa parte porque, bueno, es todo a nivel inconsciente. Pero cuando hay un alba de la conciencia, cuando ya hay una especie de evolución de la conciencia, cuando ya hemos atesorado ciertos conocimientos o hemos vivido en el pasado ciertas otras experiencias, quizás a lo mejor el duelo es mucho más rápido que en otras personas, porque hay una conciencia, entonces seguimos adelante, damos vuelta a la página, ujú, no nos quedamos absolutamente con ningún resentimiento, ningún remordimiento. Quizás pensamos, si tenemos una cierta inteligencia emocional, que todo fue perfecto, todo fue en el momento que tenía que ser, ni un metro para atrás, ni un metro para adelante. ¿Esto es lo que me propuso la vida? Sí. Bueno, tengo que aceptar, ¿por qué? Porque es una experiencia ujú, que va a provocar quizás la creación de nuevas condiciones de vida. Porque si yo lo atesoro de una manera positiva, sabiendo que en todo lo positivo hay algo negativo y en todo lo negativo hay algo positivo, la ley del Tao, si yo atesoro esta información y este conocimiento, si realmente puedo darme cuenta de que todo es perfecto y de que exactamente en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno, bueno, ya tengo una ventaja adicional, porque sé que esto que me pasa ahora lo tengo que pasar y vivirlo intensamente. ujú, Y sé que es así, que lo tengo que vivir en profundidad. Y bueno, acepto el hecho de vivir la separación o el sentirme separado o el sentirme abandonado o el ujú, no sentirme identificado. Bueno, son todos los conflictos biológicos y los programas de cada quien. Por eso hay que ver cómo lo vive cada persona. Por ejemplo, ¿no? La experiencia de un vínculo, ¿no? Cuando decís que vos lo diste todo o que diste de más.
Ujú, Eh, no pasa para las personas que son conscientes. Nunca se van a juzgar si dieron de más o dieron de menos, pero sí para las personas que por ahí buscan ese tipo de justificación. Pero ya ese tipo de justificación, si di de más o di de menos, ya tiene que ver con los programas, no es algo que ujú. te pertenezca y no es algo de tu esencia, a eso me refiero. Y es algo que la vida te está invitando, ¿no? A que atiendas, como dices, Dani. Si lo viéramos de manera consciente, ni siquiera existiría la palabra de me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque nos hacemos nosotros responsables. Claro, exacto. Sí, obviamente. Ahí también otro de los programas inconscientes que mueven a la obra es el arquetipo de la victimización, Ujú, bien conocida. ujú, En la victimización encontramos una forma momentánea de resolver un conflicto quizás de desvalorización. Pero bueno, la victimización nos ayuda muchas veces con ese lenguaje que mencionaste. Me rompió el corazón. Nadie te rompe el corazón, pero es de alguna manera buscar un cierto alivio. Es la historia que nos queremos contar para ponernos en lugar de víctima y de esa forma sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Sabemos que ese arquetipo se, se fuma, porque como dice la frase muy sabia, el tiempo te va a dar el criterio y la razón. ujú, Después cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que nadie te rompió el corazón, te das cuenta que fuiste vos el propio artífice de la creación de tu realidad, ujú, que has creado esa realidad para poder vivir esa experiencia y que te das cuenta que cada persona tiene sus intereses, aunque sean espurios esos intereses, aunque no hayan sido mm, blanqueados esos intereses, sino ocultados o escondidos para manipular, aún así sabes que era lo que tenías que vivir. Entonces, si uno se da cuenta, como bien dijiste, uno se hace responsable, que significa responderte a vos mismo, ujú, y ya empezás a usar otro tipo de lenguaje. Ya no usás ese recurso del arquetipo de la víctima, sino que ya sos una persona más consciente. El hecho de perdonar al otro no existe, sino que es el hecho de sentir el perdón, el perdonarse a uno mismo, básicamente. ujú. El perdón al otro sería como una ilusión, teniendo en cuenta que en términos biológicos para la biología el otro no existe. Exactamente. Y para la biología el otro no existe, que significa que somos nosotros los que debemos ser responsables de descargar, de hablar de nuestras cosas. Nadie lo va a hacer por nosotros. Somos incluso responsables de hablar con ese vínculo de pareja que puede restablecerse o no. Eh, eh, ¿Verdad? Nosotros tenemos también ese recurso que usamos muchas veces, que es una programación inconsciente familiar, ¿no? El hecho de pretender que el otro cambie, Ujú, como si nosotros estuviéramos observando o poniendo a prueba al otro. exacto. Cua- Cuando en realidad nosotros no debiéramos de esperar que el otro cambie, obviamente, si en todo caso, sí cambiar nosotros para ver de otra forma a esa persona que no cambia, porque ciertas personas no van a cambiar. Ujú, Pero bueno, no pasa nada si no quieren cambiar. Pero puede cambiar uno la forma de ver las cosas. ujú, Ya eso es un paso muy importante, porque cambiando la forma de ver las cosas que vemos, que no quieren cambiar, cambian. La persona va a cambiar, seguro que va a cambiar. Va a cambiar porque vos estás viendo otra forma, porque lo estás observando de otra forma. Y eso es a nivel inconsciente, porque si no, ¿qué ocurre? Existen esos amarres, ¿no? Los amarres emocionales de esos vínculos persisten por el hecho de la alimentación. ujú. Hay una razón y un motivo inconsciente por lo cual nosotros decidimos seguir alimentando emocionalmente al otro.
necesitamos seguir alimentando emocionalmente al otro para conseguir del otro aquella cosa que no he resuelto y Ujú, que una vez más tiene que ver con las etapas o las tres etapas que hemos mencionado al principio. De alguna manera queremos resolver ese problema, las hormonas acompañan siempre, las hormonas ejercen una influencia implacable al momento, ¿no?, de vivir esa experiencia de contacto con el otro, porque las hormonas como que son las emprendedoras de ese camino directo hacia vivir la experiencia con el otro. ujú. Por eso sucede que cuando dos personas, por los conflictos, empiezan a tironear de la cuerda, sabemos que uno tironea de un lado y el otro tironea del otro. Sabemos que en algún momento uno de los dos va a soltar la cuerda. Ujú. El hecho de soltar la cuerda, me refiero a soltar la cuerda en todos los sentidos, ¿no? Sí, el Emocionalmente, vínculo. desapegarse, soltar la cuerda significa desearle lo mejor al otro, estar bien decidido de soltar. No hablo de soltar la cuerda mm, Eran. manipulando al otro, sino soltar realmente. Uno de los dos en algún momento suelta la cuerda, Y es ¿verdad? a lo que le llamamos ahora cuando decimos, no, Dani, yo te entregué demasiado y sales huyendo. Es que simplemente él ya soltó, o como dices tú, soltó esa cuerda, o sea, él ya sanó ese vínculo. Ya no ve la necesidad o estoy mal. Sí, hay que ver de qué forma se puede sanar un vínculo, porque para ciertas personas sanar un vínculo significa que vuelvan a estar juntos y que de aquí en más, de alguna manera, traten de lograr un bien común. Pero eso no es sanar un vínculo. Sanar No. un vínculo puede ser exactamente, hay formas de sanarlo, por supuesto, ¿no? A nivel inconsciente no hay absolutamente, no hay una forma de juzgar la sanación de un vínculo, a eso me refiero. Porque Ujú, un vínculo se puede sanar viviendo las experiencias que se tienen que vivir, punto. Si hay ujú, una separación afectiva, pues entonces, si uno ya no quiere seguir tirando de la cuerda y la suelta, pues entonces, para esa persona que soltó la cuerda, será su sanación, su liberación, su comprensión. Pero el que queda con la cuerda probablemente no va a sanar todavía. A lo mejor le queda mucho por sanar o tiene que conocer otras personas para seguir ujú. tironeando. Entonces va a conocer a una persona para seguir tironeando, va a conocer a otra para seguir tironeando y va a seguir tironeando buscando aquellas cosas que no puede resolver. Ok, sí, sí. ¿Se entiende, no? Sí, Eh, es cuando decimos, es que terminé esta relación, pero terminé siendo, o sea, me fui con otra persona, pero es lo mismo. exacto. Yo puedo darte todo. Ujú, Incluso vos ves y observás que yo estoy haciendo un gran esfuerzo para entregarte, para ujú, darte incondicionalmente sin pedir nada a cambio. Lo ujú, estás viendo. Aún así, si está el conflicto de abandono o alguna herida, por más que la persona, en vivo y en directo, por más que el entorno esté observando lo que la persona misma no puede ver, estás comprobando de que esa persona incondicionalmente te lo está dando todo, por decir todo, ¿no? Aún así, la persona con el conflicto no lo puede ver o no lo quiere ver. ujú, Aún así, la persona con el conflicto de abandono se va a seguir sintiendo abandonada y va a ujú, tirar de la cuerda para saber si es cierto o no eso que se le está entregando. ujú, Entonces, yo quiero saber si es cierto o no ese amor que me está entregando. La entrega puede ser a través de lo material incluso, eso a nivel espiritual es lo mismo. No importa si es material o no, es exactamente lo mismo. La entrega, un regalo, un ayudar al otro. ujú, Puede ser afectivamente también, con lo material, lo que sea, es todo lo mismo. No hay diferencias. Lo que pasa es que nos enseñaron a separar lo espiritual de lo material, todo es lo mismo. Cuando uno ayuda al otro incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, ¿no es cierto? En el caso de ciertas personas, y ujú, aún así, bien decías, ¿qué ujú, pasa cuando una persona lo entrega todo?
pero no recibe nada a cambio. Es que si vos no buscas nada a cambio y estás en la etapa del Dharma y estás entregando y estás dando, no lo estás haciendo con un fin en particular, sino que lo haces con el hecho de ver únicamente la cara de alegría del otro. Ujú, Es simple, es la magia que hay en las pequeñas cosas de la vida que uno está buscando y ese emprendimiento altruista que podemos tener con el otro, con el vínculo de la pareja, ese emprendimiento beneficioso, amoroso, afable, adorable, que puedo tener con el otro, es totalmente incondicional. Es por el hecho de sentir felicidad en el dar, nada más. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa en la que doy sin pedir nada a cambio, en la que me dedico a amar. Sí busco en algún punto si el otro me ama o no, porque claro, también está de alguna manera ese acuerdo que uno busca siempre con el otro. Che, yo te amo, pero a ver, ¿vos me amás? Bueno, en el lenguaje se pueden decir muchas cosas, pero en realidad el amor para mí se demuestra con la acción. La ujú, acción es el camino más directo. definitivamente, Pero sí. hay ciertas personas que no les basta con la acción, sino que necesitan escuchar palabras, que son Sí. aquellas palabras que no han escuchado en la infancia. Son aquellas palabras que no han escuchado de su papá, de su mamá, no han tenido contención emocional, se han sentido abandonados o abandonadas, no han tenido, no han podido satisfacer esa necesidad. Ujú, Y eso puede ser muy fuerte al punto de no poder ver ese Dharma que te estoy diciendo. Entonces, ujú, cuando se corta la relación, cuando ya alguien de los dos soltó la cuerda y vos te quedás con la cuerda, bueno, ahí es donde más se experimenta el sufrimiento. Si ahí no hay una reacción o una toma de conciencia, entonces ¿cuándo? Si no es aquí, ¿cuándo? ujú, O mejor dicho, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Y si no soy yo, ¿quién? ujú, Entonces, nadie te va a resolver el conflicto. Puedes tener un apoyo del entorno, pero el entorno siempre te va a apoyar. Hay que ver de qué forma, ¿no? A veces tenemos un entorno que le viene bien, ciertas roturas de pareja, a otros no tanto, eso depende de la conciencia del clan familiar. ujú. Básicamente siempre es así. Oye, Dani, y fíjate, bueno, ahorita todo lo que nos has enseñado el día de hoy, compartido con amor, y como decíamos, enseñanza no porque no íbamos a dar una cátedra, sino íbamos a abrir el corazón. Toda esta parte para ir cerrando este maravilloso programa, porque yo sé que son temas que nos darían para muchísimo más. ¿Qué consejo tú le darías al auditorio? ¿Consejo o cómo poderlos guiar para que las personas encuentren el camino de regreso a sí mismos? Porque nos perdemos, como decíamos desde el inicio, en dar y dar y dar y dar y buscar llenar esas necesidades que no fueron satisfechas, en cubrir todo lo que nos hace falta, pero ¿cuál es el verdadero camino de regreso hacia mí mismo? Yo pienso que el camino más directo hacia, vamos a decirlo así para que se pueda entender mejor, ¿no? Para que no sean palabras trilladas. Ujú, Yo creo que el camino más directo que podemos encontrar hoy para poder volver a ese estado familiar ya reconocido que mora en nosotros ujú, es el hecho de volver a casa, por decir así. ujú, Ese sentimiento, esa emoción existe. El camino, como bien dijiste, hacia uno mismo, pero ¿qué significa uno mismo? Porque muchas personas dicen, yo quiero encontrarme a mí mismo, pero no deja de ser un concepto intelectual para muchos. Porque encontrarse uno mismo, ¿qué significa? ujú. Puede ser encontrarse con la paz, el amor, la tranquilidad, ese estado espiritual al que siempre hemos pertenecido. ¿A la paz? Sí, hay un camino directo hacia eso, que puede ser, por ejemplo, ir preparándonos para abandonar el cuerpo. Ujú,
porque sabemos que vamos a volver a un estado ya conocido, Ujú, sabemos que nos vamos a despertar en un lugar más consciente, más nítido, ¿no? ujú, Más lúcido. Cuando vos te despertás de un sueño, te encontrás en esta tercera dimensión, ujú. pero cuando te despertás de este sueño, te encontrás en una dimensión Entiendo. mucho más despierta, razón por la cual muchas personas cuando están del otro lado no quieren volver, porque es Ujú. como volver a soñar y no quieren volver a soñar. Sí, que este es el mundo, lo que estamos viviendo es el sueño. Ujú, Ya están despiertos. ujú, Lo que pasa es que en otro estado de conciencia, según mi percepción, no hay determinadas preocupaciones. Una ujú, madre que se va y abandona a su hijo en esta tercera dimensión no se preocupa porque abandonó a su hijo. Sabe que ese hijo tiene que vivir una experiencia de abandono y ujú, sabe que tiene que pasar por eso, pero se observa desde otro lado, desde el amor. ujú, Un poco pienso que es lo que pasa cuando nuestros padres, que ya se han ido, no están preocupados por cómo quedamos acá, como muchos piensan, ujú. sino que del otro lado están en un otro estado de conciencia, en donde no existe determinada preocupación, porque todo es perfecto, porque saben que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Ujú, Y ese momento no hay tiempo ni espacio, porque es bajarse, atar los cordones nada más, simplemente es eso, para cuando levanto la cabeza ya estamos todos juntos, o sea que es, es todo un concepto, obviamente, totalmente distinto, ¿no? Que provoca como una cierta disonancia. Pero digo, ese es el estado al que podríamos decir que nos encontramos a nosotros mismos. Entonces, qué bueno, estos conocimientos nos invitan a poder prepararnos a partir de ahora para ese momento. Porque ujú, antes quizás era muy difícil encontrarse con esta información y por alguna razón todo va avanzando y va evolucionando. Entonces, ¿por qué no atesorar estos conocimientos, aprovechar estas experiencias que muchas personas cuentan para poder prepararnos y encontrarnos a nosotros ujú, y ir preparándonos? Lo que pasa es que en un mundo de supervivencia como este, ujú, es difícil encontrarse a uno mismo, porque cualquier cosa que suceda a nivel de nuestra supervivencia cuando está en jaque, que son esos obstáculos que tenemos que superar día a día, van provocando emociones, situaciones de dudas, situaciones de estrés, ¿no? Siempre pasan cosas que nos impiden poder conectarnos con ese yo interno. Uno puede hacer meditación, prepararse, hacer yoga. Claro que la vida te va a sonreír si hiciste las cosas bien, si tus pensamientos fueron pensamientos positivos, sin remordimientos, sin envidia, sin... Claro, obviamente que existe esa cosa llamada karma, ujú, pero por alguna razón si hoy vos te encontrás en esta vida tranquila y sabés que hay una comparación entre lo que fue Cari antes y lo que es Cari hoy, sabés que algo avanzaste, sabés que hoy estás donde estás en ese espacio donde estás, has ujú, creado tu propia realidad, sabés que hay una cierta coherencia en eso, porque estás bien, porque estás sana, porque todo lo que pasó fue para bien, lo has ujú. comprendido, pero no Ha todos dolido, Dani, tienen esa posibilidad. aunque Mm, muchas veces ha dolido, pero sí es cierto, o sea, todo es una experiencia que te ayuda a esto, a trascender, como tú dices, el antes y el después en uno mismo. claro. Y finalmente, lo que tú mencionabas ahorita, y como nos dice un curso de milagros, ¿no? El verdadero estado es volver a la paz. Y es yo creo que donde estamos ahorita en el anhelo de sentirte cada vez más en paz, pero obviamente pues estamos en un mundo y tenemos que materializar y estar aquí en el sueño, tenemos que aprender algo de aquí para podernos ir, ¿no? Por supuesto, aparte tenemos cuatro estados, porque estamos en este mundo de expiación, porque tenemos cabeza, tronco y extremidades, porque Ujú, estamos en un estado biológico, no hay que olvidarse de eso. ujú, Podemos encontrarnos espiritualmente, pero tenemos que prestarle atención a nuestro cuerpo.
Pues no tenemos un intelecto, Mm, emoción, sexo y cuerpo, cuatro ujú. estados. Y hay que alimentarlos a todos, El equilibrio, sí. ¿verdad? Porque, porque por alguna razón estamos acá para satisfacer esas necesidades. Ujú, Porque o usamos la creatividad, porque hablamos de creatividad, por lo tanto, crear. Usamos la energía sexual para crear. Si lo usamos para eso, qué bueno. Estamos siendo creativos, estamos creando la fuerza directriz que mueve a la obra. ujú, Todo desde la sexualidad. Ahora, ¿qué pasa si no aprovechamos la creatividad? Pues entonces tenemos que resolverlo de otra forma. ujú, Digo, es un ejemplo que doy de que lo incoherente es no satisfacer esas necesidades porque el cuerpo demanda. El ujú, cuerpo es otro ser, el cuerpo es otro ser. Y ese ujú, cuerpo pide. Entonces, hay que satisfacer esas necesidades. Por supuesto que el valor agregado lo ponemos nosotros en la creatividad sexual, por ejemplo, o el valor agregado lo ponemos nosotros en vivir nuestras emociones, está la inteligencia emocional, para buscar ese equilibrio emocional, ¿no? Y también buscar el equilibrio intelectual, porque fíjate, ujú, Cari, que nosotros estamos hoy más en un mundo intelectual. Confrontaciones intelectuales, dimes y diretes, que yo tengo razón, que no, mira, yo tengo una mejor razón que vos no tenés razón, yo sí. Toda una confrontación intelectual que nos lleva a las guerras, inclusive, porque de ahí sale todo. Sale ujú, todo de la confrontación intelectual. ¿Qué pasa en este mundo hoy? Hoy, en la actualidad, lo que sucede es que estamos alimentando demasiado a nuestro intelecto. Por lo tanto, el intelecto pasa al servicio de su propio intelecto. El intelecto no tiene que estar al servicio del mismo, sino que el intelecto tiene que estar al servicio de la supervivencia. Cuando el ujú, intelecto pasa a estar al servicio del mismo, lo que sucede es lo que sucede hoy en el mundo, de que no hay, cada ujú, persona está con su celular, su dispositivo, porque está alimentando su intelecto, no está en una etapa creativa de su intelecto, está recibiendo mucha información, ujú, nada más. Entonces, claro, se despierta el demonio que está dentro del intelecto, por decirlo así simbólicamente, y de ahí aparecen las confrontaciones, las separaciones afectivas, todo por el hecho de la batalla intelectual. Entonces, fíjate que ujú, cuando estás acá arriba es difícil poder conectarte desde tu ujú, emoción y desde el sexo, ujú, porque el intelecto no te lo permite. El intelecto hace todo un trabajo para que no te puedas conectar, porque quiere alimentarse, porque buscó, ¿no? Que la única forma de alimentarse es, ¿no? La, la, la confrontación. Entonces, también es tomar conciencia de eso, tomar ujú. conciencia de que hay todo un equilibrio. Y es que sin duda, o sea, la enfermedad o el síntoma o el comportamiento va a aparecer cuando hay una incongruencia en nuestras vidas, ¿no? Como tú dices ahorita, cuando no hay un equilibrio, es cuando estamos haciendo una cosa, pensando otra, sintiendo otra y haciendo otra, ¿no? Entonces siempre tiene que haber ese equilibrio, Dani. Y bueno, pues se nos agota el tiempo. Dani, gracias por esta maravillosa charla. De verdad, me dejaste con el corazón lleno. Ahora sí, con el corazón lleno. Muchísimas gracias. Aprendí bastante porque aunque sean pláticas de estas así tan amorosas, siempre un granito de arena queda en nuestros corazones para ayudarnos a trascender, para acompañarnos porque quizá algo de lo que platicamos, tanto Dani como su servidora, algo les mueve, algo pueden llegar a sentir esas fibritas. Y para concluir, Dani, algunas palabras que nos quieras regalar con muchísimo amor. A ver qué puede ser algunas palabras
aforismos, por ejemplo, hay una frase que siempre me gusta decir que es: el ser humano está obligado a buscar lo que desea, pero sujeto inconscientemente a experimentar lo que rechaza. Em, si nosotros pusiéramos energía en lo que realmente queremos y no ponemos la energía en lo que no queremos, porque ahí es donde aparece la trampa, cuando ponemos demasiada energía en lo que no queremos, lo que estamos haciendo es crear las condiciones inconscientemente para que aparezcan esas cosas que no queremos, porque el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa. Ujú, Ahora, ¿qué pasaría si ponemos la energía en lo que sí queremos, pero no ponemos ni una migaja de energía en lo que no queremos? Ni siquiera pensamos en el hecho de no querer en algo, no querer algo. Es la parte difícil porque como vivimos en un mundo de dualidad y siempre estamos pensando en lo que no queremos y decimos, yo sí sé lo que no quiero en la vida, eso lo tengo bien claro. Ok, entonces eso es lo que vas a traer, porque así funciona nuestro inconsciente. ujú, Nuestro inconsciente es como un algoritmo, exactamente igual como sucede con los algoritmos de Internet. El algoritmo de Internet, ¿de dónde te crees que sale el algoritmo de interés? El algoritmo de Internet, ¿de dónde te crees que sale? El algoritmo de Internet es el fiel reflejo del algoritmo de nuestro inconsciente. mm, Si yo busco algo en Internet y estoy poniendo energía en eso, ¿qué te pensás que va a hacer el algoritmo de Internet? Me va a ofrecer y va a crear esa realidad para mí. Sea por lo que sea, porque el teléfono escucha, porque el teléfono lee tus pensamientos, porque el teléfono sabe cuando vos estás buscando algo, lo que sea. Sea ujú, que los tipos te controlen y hasta sepa lo que pensás, pero es un algoritmo. ujú, ujú, Por lo tanto, sabe que vos estás buscando eso y te lo va a ofrecer y va a crear esa realidad para vos. Lo mismo pasa a nivel subconsciente. Cuando uno sabe lo que quiere y busca eso y se torna obsesivo incluso, lo más probable es que en un corto plazo finalmente aparezca ese genio de la botella, que es el subconsciente, y te conceda eso que tanto buscas. Y por eso aparecen personas en tu vida cuando vos buscas algo positivo, querés hacer un cambio, cuando vos ya estás convencida de que el cambio lo querés hacer. No es que ujú, tenés dudas, sino que sabés que estás en tierra firme, que diste un paso para eso, sabés que no hay ninguna duda, sabés que ahora sí estás pisando firmemente. Bueno, es cuando suceden las cosas. ujú, Incluso cuando tomamos decisiones de hacer cosas que no haríamos. Mientras más difícil, mejor. Sabemos que cuando tomamos esas decisiones a nivel inconsciente, suceden cosas insospechadas para nosotros. Y es ahí cuando vemos los resultados. Hay gente que quiere ver resultados rápidos, pero no toma decisiones. ¿Cómo van a aparecer los resultados de aquellas cosas que yo quiero si no doy un paso? El paso es importante porque es acción. Si yo doy ujú, un paso y tomo una decisión y paso al acto, cuando tomo la decisión, ahí yo estoy en ese punto de encaje, ahí estoy creando ya la realidad. No ujú, solamente por el hecho de pensar, sino por el hecho de pasar a la acción con lo que estoy pensando. ujú, Entonces ahí sí, ¿no? Y hasta incluso puedo llegar a tomar decisiones, ¿no? Que me pueden llegar a sorprender, cosas que por ahí no haría y sin embargo comienzo a hacerlas. Ahí es donde ujú, vamos a ver los resultados a nivel inconsciente, porque nosotros, el juego inconsciente de la vida, para mí, pasa por no saber qué va a pasar. ujú, Si a mí me dicen qué es lo que va a pasar, es fácil. Necesito no saber qué va a pasar cuando tome tal o cual decisión, porque ese es el juego de la vida. Vivimos en el mundo de expiación y venimos para eso, ujú, para ver cómo nos comportamos. Es como un ponerse a prueba, o quizás esa cosa llamada inconsciente nos pone a prueba para ver si estamos dispuestos a hacer esas cosas
que le llamamos sacrificio, ¿no? Cuando sacrificamos algo que no estamos dispuestos a sacrificar, lo hacemos sin saber qué va a pasar, inclusive lo hacemos con todas las dudas, con todos los miedos, damos ese salto al vacío, Ujú, ahí es cuando aparecen los cambios inmediatamente. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que no sacrificaríamos? Como por ejemplo, sacrificar ciertos afectos o ciertas emociones, ¿verdad? Que me alimentan emocionalmente en un vínculo. ¿Cuántos de ujú, nosotros estamos dispuestos a sacrificar eso? Si sabemos que nos hace mal, que nos produce estrés, sabemos que no la estamos pasando bien, sabemos que estamos siempre en no tranquilidad, que no nos produce paz, que no sabemos, pero sin embargo no queremos soltar. Pero ujú. ¿qué pasa cuando tomamos una decisión sacrificando eso que nos alimenta? Porque nos alimenta hormonalmente incluso. Incluso es una prueba biológica, hasta te podría decir. Pero ¿qué Sí. pasa cuando tomamos esa decisión en el medio de la tormenta? Nuestro inconsciente sabe que empezamos a guarecernos en esa tormenta por primera vez. Entonces ahí es donde se producen los cambios y aparecen nuevas personas en tu vida. Ujú. Ya inconscientemente Oh, parece que se borran las personas tóxicas, por decir así. ajá. En realidad uno es responsable del vínculo tóxico, no existe la persona tóxica y yo no. En realidad el vínculo es tóxico, no es que la persona es tóxica o yo soy tóxico. No, yo alimento esa toxicidad también. Entonces, todo empieza a cambiar. Y eso es a nivel inconsciente, solo porque tomaste una decisión y pasaste a la acción. Y así tan, o sea, de verdad así como lo mencionas tú, Dani, y sí es cierto, yo lo enfoco ahorita que mencionabas lo del cuerpo, luego por eso muchas personas dicen, es que ¿por qué tengo sobrepeso? Porque pues sigues aferrado cargándote a, o sea, a vínculos que ya no te sirven, a toxicidades, como dices tú, no a personas, sino a lo que representa, no lo quieres soltar. Te hace daño y sabes que no, pero el cuerpo siempre va a reclamar, Dani, siempre va a gritar. Entonces, es por eso que en esta parte me gustó mucho con lo que cierras, Dani, y hay que atendernos a nosotros mismos. O sea, dejar de estar pendientes del otro, porque como decíamos anteriormente, el otro no existe. Si para ti, auditorio, es muy difícil ver esta parte, pues simplemente ve qué es lo que el otro te está enseñando, qué viene a reflejarte o es tu espejo o qué te está mostrando para que tú puedas sanar y poderte liberar de todo eso. Y pues Dani, te quiero dar las gracias de todo corazón, Gracias, Lau. desde México hasta Argentina. Yo sé que para ti ya es muy noche y está haciendo frío también. Te mando un fuerte abrazo, Dani, y gracias amigos de aquí de Código Vida. Estamos para el siguiente programa con muchísimo amor y esperando que este episodio para ustedes llegue a ese corazoncito y a esas palabras que a lo mejor ahorita tú las estás recibiendo, pero después tú las puedes compartir con alguien más. Y esto es la intención de nosotros, que más gente empecemos a ver desde otra mirada todo esto que muchas veces en redes nos dicen, ¿no? Es que mujeres que aman demasiado y hombres que huyen, o me rompieron el corazón y es que el otro tiene la culpa, o es que date cuenta, no, vamos a hacernos responsables y todo cambia. Muchísimas gracias, Dani, te mando muchos besos, muchos abrazos, hasta allá, hasta Argentina. Gracias, Cari. Gracias, un abrazo grande y bueno, seguramente nos veremos pronto en México. Ya es hora de ir para allá y bueno, México nos espera. Ahí estaremos con los seminarios, las conferencias y sobre todo quiero irme al Mar Caribe. Ya, Pues ya sí. porque este frío de acá no va. Es el clima tropical el que me atrae realmente. Necesitas la playita, el sol, estar relajado Sí, en el mar. Oye, los baños sí. de sal son buenísimos, ¿eh? Para Sí, sí, y tomar el agua de mar también. sí, no, es otro rollo. Y pues te esperamos, Dani, aquí. Vamos a estar muy atentos. Ya hicimos un compromiso muy bonito con Dani y vamos a estar aquí para lo que se ofrezca, Dani. Muchísimas gracias.
Te mando nuevamente abrazos, bendiciones hasta allá, hasta Argentina, la hermosa Argentina. Y amigos de Código Vida, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Gracias, Dani. Gracias por acompañarnos. Bendiciones totales. Esperamos contar contigo en la próxima toma de conciencia de Código Vida, un podcast de Ciudad de Ángeles y En Vivo TV.